estamos de regreso, por supuesto, en vivo y en directo, conectando nuevamente con lo que está pasando en San Pedro de la Paz, con estos cambios para dar paso ya a lo que va a ser pronta la marcha blanca del puente industrial y que, por supuesto, está causando algunos problemas entre los vecinos de Boca Sur. Hugo Cautivo, Seremi de Obras Públicas, nos acompaña para conversar acerca de esto. ¿Cómo estás, Seremi? Bien, bueno, activado desde muy temprano hoy día. Bueno, ayer también en realidad sabíamos que iba a significar un impacto importante este cambio cultural y de movilidad en lo que es el área de San Pedro, sobre todo en la salida de Boca Sur. Lo que son los primeros desvíos en una etapa preparatoria para lo que va a ser la marcha blanca del puente industrial que va a comenzar durante la primera quincena de septiembre. Esto tiene que ver además con temas de seguridad vial, que quedaron en una discusión muy latente producto del accidente que hubo ahí precisamente en este cruce de Boca Sur, que generó la necesidad de poder pensar algún tipo de alternativa que permitiera cerrar en el fondo este cruce en superficie, que por un lado permita fluir lo que significa el Biotren, que es una parte desde el punto de vista de transporte público más importante al sur del Biobío, pero también que genera más seguridad desde el punto de vista del tránsito de las personas. Eso significó que se generara toda una vialidad distinta, una vialidad nueva, que se incorporara estos flujos que vienen de Boca Sur hacia lo que es parte de la vialidad de la infraestructura que está definida, diseñada del puente industrial, y es un poco lo que hemos visto estos días. ¿Eso va a quedar permanente? Ese es a propósito de lo que menciona, por tratar de evitar este enlace con la ruta 160 a través de la vía férrea. ¿Esto ya debería comenzar a ser permanente para los vecinos y vecinas del sector? Sí, esto va a pasar a ser permanente. Esto tiene que ver además con una política ya más de mediano a largo plazo que va a significar empezar a generar una serie de pasos desnivelados a lo largo de toda la ruta 160. Vienen, a propósito de lo que es la licitación del correo de transporte público, la 160, 3 pasos desnivelados e incorporados. Empezó a Beli, en Michaihue y en Escuadrón. Se agrega en la práctica el puente industrial también como un paso desnivelado hoy día para todo lo que es los flujos vehiculares que vienen de Boca Sur. Todo esto tiene que ver, insisto, con generar mayor tranquilidad, mayor seguridad vial desde el punto de vista de atraviesos que son complejos, sobre todo por el paso de ferrocarriles, y hoy día va a significar acostumbrarse a una forma de moverse distinta. Parte de los efectos que hemos tenido en estos días tiene que ver con eso, empezar a movilizarse en forma distinta, comprender un poco cómo son los movimientos, cómo se puede utilizar parte de la vialidad del puente industrial para precisamente este tipo de trabajo y este tipo de flujos vehiculares. Aquí destacar sí que ha habido una gran coordinación de distintas entidades públicas, Carabineros, Municipalidad de San Pedro, Ministerio de Transporte, que han estado actuando en terreno y también en la planificación para poder complementar todas aquellas cosas que en el papel de repente pueden ver muy bien, pero uno igual tiene que ir haciendo ajustes después cuando empieza a ver el desarrollo en la práctica de cómo se van viendo los movimientos. A propósito de los ajustes, porque claro, en el papel lo que nosotros tenemos, o más bien en digital, porque se entiende, ¿cierto? Es que se cerró ya la salida desde Boca Sur hacia San Pedro de la Paz. La que cruza la ruta 160. Así es. Ahora, ojo porque también desde el 2 de septiembre se va a eliminar la salida desde Boca Sur hacia Coronel. Así Todo es. esto va a tener que conectarse a través del enlace Los Batros. Todo esto se va a conectar a través del enlace superior de los Batros. Ahora, como usted dice, en el papel era esto lo que iba a pasar. En la práctica ocurrió que finalmente a eso de las 7:15 de la mañana se cerró también el ingreso desde la ruta hacia Boca Sur. No solo la salida de Boca Sur a la ruta, sino que viceversa. Y eso, según lo que conversamos, por ejemplo, con la vecina Daniela Guzmán, ella es presidenta de la Junta de Vecinos 8R ahí en Boca Sur, no se había anunciado. Fue algo que pilló a los vecinos de sorpresa y que dijo complicó mucho también en la práctica. ¿Qué hay de esa medida que se tomó? Sí, en la práctica fue una medida operativa tomada por Carabineros en función de lo que estaba sucediendo en ese minuto en la rotonda ahí de Daniel Belmar. Producto de alguna forma generar una mayor velocidad a los flujos que estaban existiendo. Había una situación de taco que se había estado acumulando y por tanto fue una medida acotada desde el punto de vista de lo que significaba, por un lado, que permitiera desahogar de mejor forma lo que estaba aconteciendo y por otro lado, en un periodo corto de tiempo, restringir el acceso. Eso fue una medida operativa que son cosas que se toman frente a lo que puedan ser las coyunturas, son parte de los planes de contingencia que están considerados, pero obviamente no estaba inicialmente considerado, pero operativamente en terreno se tomó esa decisión. Seremi, hace algunos segundos atrás nos recalcó la importante coordinación que hubo entre distintos entes. A propósito de quien menciona Camila, la presidenta de la Junta de Vecinos de 8R de Boca Sur, dijo que a ellos no se les había considerado, que ellos habían pedido reuniones con la empresa no los tomó en cuenta, con el municipio
tampoco los tomó en cuenta. Y ahí le preguntamos a usted como mandante, a propósito de la empresa, ¿cómo estuvo el análisis o cómo va a estar el análisis de la bajada comunicacional? Porque lo decíamos, tal vez uno como ciudadano de a pie podrá entender, ok, ya no leí el diario, no lo vi en las noticias, qué sé yo, pero una presidenta de Junta de Vecinos que diga que nadie le informó... No, tiene que estar informada, eso es parte de los requisitos. Hay que mejorar ese tipo de cosas, obviamente lo vamos a revisar qué pasó en el caso puntual. Parte de la política permanente que nosotros hemos insistido, sobre todo con las empresas concesionarias, que tiene que haber un relacionamiento comunitario que de alguna forma permita escuchar lo que son los dolores de las personas que están sufriendo muchas veces los efectos de las grandes obras públicas. ¿Pero está considerado, perdón, dentro de los contratos? Cuando se licitan estas obras, hay un punto que dice... ¿Es obligatorio para la empresa que se adjudique esta obra hacer una bajada comunicacional a la ciudadanía? Son parte de las políticas que se le piden a la empresa, específicamente las bajadas comunicacionales y las bajadas sobre todo con el territorio, porque tiene que ver, insisto, uno puede comunicarle a la gente desde el punto de vista de lo que significa lo que está sucediendo en el Gran Concepción. Los medios de comunicación tienen un gran efecto, de hecho nosotros utilizamos mucho a ustedes y eso tengo que agradecerles siempre porque sé que son muy escuchados y tratamos de ser un portavoz del punto de vista de lo que sucede, pero no todo el mundo está escuchando permanentemente todos los medios de comunicación, no está al tanto, entonces siempre hay un margen de gente que va a faltar la información. Y los presidentes de Junta de Vecinos, los dirigentes sociales en general, son grandes portavoces en su territorio. ¿Y qué arriesga entonces la concesionaria Puente Industrial ahora que usted le estamos contando aquí en conversación en nuestra casa, Seremi, que la presidenta de la Junta de Vecinos de este sector no se enteró, no tuvo la posibilidad de conversar con ellos, siendo que ella insistentemente ha solicitado, según lo que nos decía, una reunión? Vamos a revisar, como siempre, muchas veces aquí ha acontecido, que ustedes me han planteado algo, nosotros lo tomamos como tarea, lo asumo como tarea esto, vamos a conversar con la concesionaria qué sucedió en el punto específico. Nosotros además tenemos una inspectoría fiscal, que es la que de alguna forma realiza la labor de supervisión sobre lo que realiza la concesionaria, por tanto igual vamos a conversar con la inspectoría fiscal para mejorar esto. Ahora, obviamente nosotros tenemos ciertos roles en toda esta materia, también un poco por todo lo que significa esta coordinación con otras entidades públicas, porque básicamente nosotros tenemos que ver con el tema de la construcción de la infraestructura y la administración desde el punto de vista de la gestión en general. Lo que es gestión de tránsito, hay otros actores que se han sumado a esto y que son efectivamente los que tienen tal vez la cosa más cotidiana desde el punto de vista de lo que son, por un lado, el propio municipio de San Pedro, que el alcalde yo lo he visto en terreno todos estos días, desde el punto de vista tratando de comunicar lo que se venía y también en el día de ayer, pero también el Ministerio de Transporte a través de sus fiscalizadores, y agradecer de nuevo la gran presencia de Carabineros en esto. Ellos han tenido un rol fundamental en materia de gestión de tránsito, son vitales y obviamente uno tiene que agradecer la labor que ellos realizan. Sí, bueno, en la conversación con esta presidenta, la palabra que más utilizó es conversar. Faltó conversación. En ningún momento ocupó exigimos esto, no, queremos conversar. Porque nosotros somos los que nos levantamos a las 5, 5 y media de la mañana para llegar a las 6, nos decían 6 y media de la mañana, a los colegios, a los trabajos, haciendo hora, esperando que parta esa jornada escolar o laboral para no tener que entrar en un taco. Así que ahí hay una tarea pendiente entonces con esta conversación con la empresa correspondiente. Ahora, yendo al punto de vista más mecánico, hay discusiones, hay comentarios a través de redes sociales que la Ruta 160 de 3 en este punto pasó a tener 2 pistas, porque claro, una va a quedar exclusiva para quienes vengan saliendo del sector de Boca Sur, que ya nos ha dicho va a comenzar a ser permanente. ¿Se privilegió la seguridad, en este caso, por el cruce Boca Sur, más que la agilidad en el tránsito en la Ruta 160? A ver, sí, efectivamente aquí hay una medida que tiene que ver con temas de seguridad vial. De hecho, yo lo explicaba al comienzo, esto no es parte del objetivo central de lo que tenía la vialidad del puesto industrial. Esto fue una decisión que se incorporó a la luz del trabajo con el Comité del Plan Más Movilidad, con los requerimientos que hubo tanto desde el territorio, desde el propio municipio de San Pedro, en función de los accidentes que habían ocurrido ahí. El trágico accidente que con digamos, varias personas fallecidas, significó que de alguna forma pudiéramos tratar de buscar alguna medida que permitiera mejorar eso que significaba este cruce en superficie. Por eso se incorporó este diseño a lo que era originalmente el puesto industrial. Pero independiente de eso, lo que nosotros hemos visto en la práctica, por lo menos que ha estado sucediendo entre ayer y hoy día, es que siendo que los flujos vehiculares bien regulados, bien controlados, son lentos, ha permitido que hoy día, el momento de la hora peak en que ya no existían autos en cola, fue dentro del orden de las 7:40 de la mañana. Eso, para lo que era la realidad de Boca Sur, en lo cotidiano, en el día a día, cambia drásticamente lo que estaba sucediendo ahí desde el punto de vista de la gran congestión vehicular por la gran cantidad de vehículos, porque también hay que explicarlo. O sea, no es el problema de la infraestructura, sino que tenemos un problema de desarrollo inmobiliario inconexo, inorgánico, que ha generado pocas salidas, y tenemos además una ruta 160 que es la única ruta que tenemos en este minuto para poder comunicar el norte y sur del Biobío. Entonces,
Hoy día, claro, ya hay un master plan con el cual hoy día se está ejecutando. Esta primera etapa del puente industrial es parte de ese master plan, pero es la primera etapa. Todavía nos falta mucho para pensar que efectivamente hemos llegado a un punto de solución y que tengamos una mejor calidad de vida y un mejor tránsito al sur del Biobío. Estamos hablando de una carta de navegación de aquí al 2030, 2032. Alguna gente podrá decir, oiga, son muchos años por delante, pero hoy día ya tenemos las decisiones, ya tenemos el financiamiento para poder ejecutar la obra y hoy día ya tenemos las primeras entregas de etapas, que eso es lo importante. O sea, no solamente tiene que ver con lo que es el puente industrial, que va a entrar en operaciones ahora en septiembre, sino que también con las terceras pistas de la Ruta 160, que también van a entrar en operaciones dentro del mes de septiembre, lo que se amplió hasta el kilómetro 14. Entonces, todo eso es parte de las medidas con las cuales se ha estado implementando para mejorar esta situación. Perdón. Sí, no, está perfecto, Seremi, hay que dejar bien clarito todo lo que se está haciendo. Para retomar entonces y hacer una suerte de resumen de lo que va a pasar. Desde este martes se cerró entonces la salida desde Boca Sur hacia San Pedro de la Paz. Y Concepción. Claro. ¿Y eso va a quedar así? Eso va a quedar así, es parte ya del diseño permanente. Desde el próximo martes, 2 de septiembre, impresionante que ya estamos hablando de septiembre, vamos a tener también el cierre de la salida desde Boca Sur hacia Coronel y la provincia de Arauco. Exactamente, y eso también se va a realizar, en este minuto, se va a realizar a través de lo que va a ser un cruce en superficie, controlado también, semaforizado. Ahora, los flujos vehiculares, nosotros hemos tenido mediciones que van hacia Coronel desde Boca Sur en la mañana, son bastante pocos, son bastante bajos, así que no va a tener mucho impacto. Yo creo que el impacto mayor va a ser desde el punto de vista cultural de la movilidad en ese sector cuando entre en operación el puente industrial. Ya, porque ese es el otro tema, ¿cierto? Que eso va a pasar la primera quincena, dentro de la primera quincena de septiembre. Y ahí comienza ya la marcha blanca al puente industrial, para preguntarle por el enlace de Daniel Belmar, ¿no? El que baja directo a la ruta. Eso se va a mantener así también, van a quedar 2 pistas para la ruta, va a bajar de 3 a 1, para privilegiar de alguna manera Daniel Belmar, los que conectan. ¿Cómo va a ser eso en la práctica o se va a ir viendo en el camino finalmente el impacto? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Por un lado, efectivamente, así está pensado en principio, pero obviamente vamos a tener que estar monitoreando todos estos temas de marcha blanca y por eso el nombre, además, tienen que ver con, por poco a poco, acostumbrar a la gente a lo que pueden ser las conductas permanentes ya de segregación y de la forma en que se está pensando los flujos, pero también ir viendo cómo reacciona. Aquí hay temas, por ejemplo, que no están plenamente resueltos, que tiene que ver, por ejemplo, las dificultades que hubo para incorporar los vehículos desde La Oreja de bajada hacia San Pedro, del puente industrial hacia Ruta 160, por el flujo continuo que hay en la 160. Entonces ahí hubo que generar una segregación, una conificación con carabineros para permitir que una pista de la 160 quedara liberada para que estos vehículos pudieran incorporarse. Todas esas son medidas que uno tiene que ir viendo en la práctica. Ahora, el puente industrial va a ofrecer una alternativa a gente que viene desde Coronel, desde Arauco, para que no ingrese a Pedro Aguirre Cerda y pueda dirigirse hacia Atahualpén, Talcahuano, incluso hasta Concepción utilizando Costanera. Entonces vamos a tener también una baja de los flujos que están dirigidos hacia Pedro Aguirre Cerda. ¿Va a ser obligatorio el paso de camiones por ahí? A ver, eso es una buena pregunta. Nosotros lo que planteamos desde el punto de vista nuestro tiene que ver con que la infraestructura está pensada porque sea utilizada fundamentalmente justamente por el transporte de carga, el tema logístico. La regulación de si pasan obligatoriamente por ahí tiene que ver con normas que tiene que plantear la municipalidad complementariamente el Ministerio de Transporte. Son esos los organismos que regulan, en el fondo, la gestión de tránsito desde el punto de vista de poder prohibir o señalar, digamos, cuál es la vía exclusiva para ese tipo de vehículos. Otra pregunta, el TAG. Okay. Para los vecinos de Boca Sur, ¿les incluye el TAG? ¿Va a haber cobro de TAG? No, en esta parte es absolutamente gratuito, es parte de la infraestructura que se entrega por parte del puente industrial al uso de la comunidad, lo mismo pasa en la costanera de Hualpén. Las personas que van a tener que pagar son solo aquellas que cruzan el puente, nada más. Todos estos otros son operaciones que están dentro de la infraestructura, pero han sido construidas y van a ser de uso gratuito por la comunidad. Perfecto, entonces ya tenemos algo aclarado lo que va a pasar, pero seguramente vamos a estar conversando más adelante, Seremi, acerca de este mismo punto, ¿no? Siempre vamos a estar pendientes, eso sí, de lo que pasa con la concesionaria. Nos cuenta cómo le va con esa conversación. Vamos a trabajar en eso. Y cuáles van a ser finalmente las consecuencias para ellos. O sea, si se les va a obligar finalmente a que se reúnan con los vecinos, que se junten ahí con la Junta de Vecinos de... Porque, perdón, lo conectamos con la pregunta que hacíamos en el día, señor, porque todos los días tenemos una pregunta de acuerdo a las problemáticas que hay. Y el 84% dijo que hace falta mayor comunicación a la hora de decisiones de tránsito. Y participación ciudadana también en las rutas de planificación. Cortito, técnicamente, ¿es oreja o es enlace? Una pregunta que teníamos. La de Daniel Belmar. Lo de, a ver, lo que hay hoy día son orejas, lo que está construido. Lo que está construido de salida. ¿Ah, sí? Sí. Está bien, entonces. En realidad es por un tema geométrico, si no es ninguna cosa más allá de eso. Perfecto. Bueno, también queremos aprovechar de conversar, ya que está con nosotros Seremi, de otra obra que es muy importante porque une la región del Biobío
con la región de la Araucanía siendo una alternativa a la Ruta 5. Nos referimos a la Ruta Nahuelbuta, para que nos cuente acerca de este primer tramo que ya está operativo, que entendemos va a considerar en total la obra 55 kilómetros. Usted me corrige. Así, no, muy bien. De hecho, esta es una obra emblemática porque va a generar una alternativa a la Ruta 5, pero además el desarrollo de una zona intermedia de la región del Biobío y la Araucanía. Va a unir Los Ángeles, Negrete, Renaico y Angol, con 55 kilómetros que además cambia totalmente los estándares a propósito de lo que significa la seguridad vial. Estamos hablando de una ruta, la antigua Ruta 180, que tenía un peligro constante desde el punto de vista de continuos accidentes y que hoy día asume un estándar absolutamente moderno desde el punto de vista de pasar de una calzada bidireccional a una doble calzada. Estamos hablando de 23 paraderos, 24 pasarelas, estamos hablando de además todo lo que significa la posibilidad de puntos de detención, cámaras de vigilancia. Un cambio radical desde el punto de vista de lo que significan los estándares de este tipo de ruta. Va a significar además una oportunidad de desarrollo. Ya hay empresas que se están consultando desde el punto de vista de la posible instalación en los sectores aledaños a la ruta, precisamente para posibilitar una cosa que para nosotros es importante. La infraestructura potencia la reactivación económica, potencia el empleo, y esto obviamente, esta gran ruta va a habilitar un desarrollo en una zona que para nosotros es muy importante como región. La provincia de Biobío necesitaba también, más allá de lo que son los grandes problemas que tenemos con gestión vial en la Gran Concepción, las regiones que desarrollarla en su totalidad, y por tanto la dinámica desde el punto de vista de construcción de infraestructura tiene que ser mirando a la región. Esta es una gran inversión comparable a lo que es el puente industrial en términos numéricos de cantidad. Estamos hablando de inversiones cercanas a los 250 millones de dólares. Construimos un nuevo puente sobre el Biobío ahí en Los Ángeles, porque siempre hablamos de los puentes del Biobío acá, pero ahí está el nuevo puente Coihue. Se hizo una conservación mayor del antiguo puente Coihue. Grandes inversiones que hoy día ya estamos empezando a ver realidad. Seremi, a propósito de diálogo, volvemos a lo mismo. Si bien no le compete a la región del Biobío, pero sí se genera una problemática con vecinos, en este caso de Renaico, con la construcción de esta ruta, quienes están pidiendo y salieron a protestar precisamente una caletera para trasladarse directamente a la ciudad y no tener que ir a la vuelta por Tijeral, dicen. Acusan que ni la concesionaria ni el MOP han respondido a sus requerimientos. Vuelvo a insistir, es parte de la Araucanía, la provincia de Malleco, si mal no recuerdo. Sí. ¿Han habido ese tipo de problemas en nuestro territorio? Sí, ahora nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos generado un posicionamiento permanente en el territorio de conversaciones con la autoridad local y con las comunidades. Ha venido gente de la Dirección General de Concesiones de Santiago, ha recorrido el territorio. De hecho, tuvimos reuniones durante los meses de abril, junio. Hemos recorrido los puntos en los cuales ellos planteaban algún tipo de mejoras que eran necesarios, se han recogido. Algunos ya están habilitados desde el punto de vista de mejora, otros son parte del proceso de operaciones de esta ruta, que en el cual se van a incorporar en términos. Hoy día, incluso con el alcalde Negrete, que es una discusión que teníamos, lo que nos estaba reclamando al final era un tema de señalética, hoy día estaba como en eso, en términos lecheros, pero entendemos que en el caso de Renaico y Angol hay otro tipo de situaciones que se han generado, pero también en esto, reconocer porque he sido partícipe, independiente que sea la Araucanía, como soy parte también de la región del Biobío de la ruta, han habido esta semana conversaciones con los alcaldes de Angol, de Renaico y de Negrete también, que los acompañaba, con la ministra de Obras Públicas y con la gente de la Dirección General de Concesiones. Hubo un compromiso desde el punto de vista de intensificar las labores a nivel de terreno. De hecho, esta semana que han comprometido a viajar a Renaico para poder ver aquellos problemas que ellos plantean, porque no tienen que ver muchos no solamente con la ruta, ojo con lo que se plantea ahí, porque tienen que ver con los efectos que eventualmente la ruta implica desde el punto de vista de otras áreas en las cuales ellos quieren mejoras de conectividad. Entonces, lo que en el fondo lo que plantean es que hay un compromiso del Ministerio de Obras Públicas, que más allá de que la ruta esté construida, de hecho el peaje va a empezar a ser pagado hoy día en la Araucanía, no acá en la región del Biobío. Nosotros vamos a empezar a pagar peaje en la ruta Nahuelbuta a fines de año, y por tanto ellos dicen, bueno, esto está listo, ya está por entregarse, entrar a operaciones, se va a empezar a pagar, pero necesitamos mejora de conectividad en otras áreas nuestras, tanto en Renaico como Angol, y el compromiso de la ministra y el compromiso de la Dirección General de Concesiones fue viajar, recorrer y ver cuáles son las cosas que se asumen de esas peticiones. Son 3 peajes en total, entiendo, los que considera la ruta, Son, ¿no? 2 peajes troncales y un peaje lateral. Perfecto. El peaje de Renaico, el peaje de Coihue, en el caso de acá de la región del Biobío, y el peaje lateral de Santa Fe, en el caso de Los Ángeles. Que los laterales siempre son un poco más baratos que... Sí. Son más baratos, incluso en el Santa Fe tiene la salvedad de que los vehículos menores, automóviles y camionetas, no pagan, solamente perfecto. de buses hacia arriba. Ahora, estos 55 kilómetros de ruta, 2/3 de ellos están acá en la región del Biobío. Es una obra tremendamente importante que contempla también ciclovías. Y esta es una conversación que tenemos que empezar a tener, incluso nosotros, a traerlo, porque de veces uno se olvida, pensamos solo en autos, solo en vehículos, pero esto también va a generar una ruta muy útil para muchos que quizás realmente se trasladan, ¿cierto?, a estudiar, a trabajar en bicicleta. Pero a propósito de fomentar el turismo, este tipo de iniciativas que contemplen ciclovías también fomentan el turismo.
A ver, esta ruta incluso ha pensado desde el punto de vista de espacios de detención, incluso va a haber un lugar en que van a haber una serie de puntos de negocio, van a poder ofrecerse productos locales y otras cosas que están siendo en este minuto definidos. Hay 21 kilómetros de ciclovías que vienen considerados en estos 55 kilómetros de ruta, 31 kilómetros de caletera de servicio. Entendemos hoy día que la forma de mirar estas grandes obras públicas tiene que ver con los aportes. Por un lado, en el Gran Concepción, por ejemplo, aporta al desarrollo de ciudad, y cuando hablamos en territorios rurales, de aporte también al desarrollo económico productivo a esa zona. Incluso contemplan miradores, cosas que antes uno dice, oiga, los que preocupaban era solamente el cemento que se ponía en ella. Hoy día no es así. Hoy día está contemplado la integralidad de lo que significa las intervenciones en territorio, que tienen que dejar más que solo sea el paso de vehículos por ahí, sino que también aporten de alguna forma lo que significa los temas de desarrollo económico productivo, que obviamente todo el mundo necesita y todo el mundo desea para su zona. Sí, qué bueno que hoy día se esté considerando esos multifactores a la hora de pavimentar una calle, para poder ponerlo bien básico. Ya no es eso de tirar cemento nada más para que los autos pasen cómodos. Hoy día hay que ir pensando en conectar desde distintos puntos de vista, en materia de seguridad, en materia de salud, para las ambulancias, desarrollo de turismo, en fin, tantas cosas hoy día que se van sumando. Así que, Seremi, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, como siempre. Para nosotros es muy importante poder comunicar a la gente todos estos temas. Sabemos que siempre hay dudas, siempre hay inquietudes, de que también hay problemas. Pero lo que decían ustedes, uno tiene que saber, y una gran capacidad que tiene que desarrollar como autoridad, la capacidad de escucha, así que en eso estamos. Y esperamos ahí la respuesta de la empresa concesionaria de la Puente Industrial. Ahí vamos a estar trabajando en eso. Oye, mire, y a propósito de rutas, temas viales,